Bienvenidos a Hibridación e Intertextualidad en Bilingüindad de Andrés Enestrosa. Soy Kalinka Velasco Zárate, de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dentro de las manifestaciones literarias modernas está la llamada literatura del mundo o literatura postcolonial, escrita por autores en contextos de experiencias de colonización y de poscolonialidad. Esta literatura tiene características que manifiestan fusión y uso diferenciado de elementos como la cultura, los idiomas, las tradiciones orales y escritas, tanto del colonizador como del colonizado, en distintos continentes y regiones en el mundo, para hablar del origen, de la identidad, la historia y de la situación de mestizaje y sincretismo. Ana Ferreira considera que la literatura postcolonial no debe ser vista simplemente como una traducción cultural o como una respuesta resentida contra la literatura europea, derivada de esta, o peor aún, como un simple producto exótico de consumo para los lectores occidentales, puesto que en este tipo de literatura las estrategias discursivas de los autores pueden representar una ruptura epistémica y, por ende, un ejercicio de recuperación cultural e histórica. Como nación, México surgió de la experiencia colonial de España sobre los pueblos y comunidades indígenas, por lo que parte de su literatura, mayoritariamente escrita en el idioma español, también refleja la experiencia postcolonial. Sin embargo, este análisis no es el preponderante o el que más se haya practicado a la fecha. El estudio de la literatura postcolonial se han identificado y clasificado sus características en distintas tipologías, y una reciente revisión y síntesis de esta es la de Fernández, Corpas y Zahiri, 2021. Para estas autoras, estas características se refieren a la obra como tal o a la experiencia vital del autor. Entre las características asociadas a la obra están la elección del idioma, la oralidad, la reescritura, la plasticidad de géneros literarios, la hibridación y la polifonía y heteroglosia. Entre las características relacionadas con la experiencia vital del autor está la negritud, la violencia, el desarraigo e interseccionalidad. Un texto puede representar algunas o varias características y sus elementos a la vez e invariablemente está asociado a la experiencia del autor y al grupo social que representan como sujetos de la experiencia postcolonial, comprendiendo esta última desde el momento de la colonización hasta el presente. La literatura postcolonial en México refleja la experiencia indígena frente a la colonia, con temas sobre colonización, identidad, nacionalismo, desigualdad. Los textos han sido escritos en español y a partir de la revaloración, preservación y mantenimiento de las lenguas indígenas, mucha de esta literatura es bilingüe en lenguas originarias castellano, como ejercicio de recuperación lingüística, cultural e histórica. Sobre el autor y su obra, nacido en 1906 en Izhuatán, comunidad de la región del Istmo en el estado sureño de Oaxaca, México, Andrés Enestrosa realizó estudios de leyes en la Ciudad de México, dedicándose a la labor literaria, periodística y en su madurez también fungió como político. Enestrosa pertenece a la generación de escritores del Istmo de Tehuantepec que fundan en 1935 y colaboran en la revista cultural Nesa, junto a personalidades como Enrique Liquen Cerqueda, Pancho Nácar y Gabriel López Chiñas. En 1936 obtiene una beca de la Fundación Guggenheim de Nueva York y viaja a Estados Unidos. En esta estancia realizó un trabajo considerado pionero sobre la fonetización del idioma zapoteco, a partir del cual preparó un alfabeto y un breve diccionario zapoteco-castellano, lo que permitió que docentes e intelectuales impulsaran la escritura en zapoteco de textos literarios. Los hombres que dispersó la danza fue escrita por el joven Enestrosa y publicada en 1929. La obra cuenta con una revisión del propio autor y numerosas reimpresiones, como la del 2019, editada por el Fondo de Cultura Económica, en la que se basa este estudio. En esta edición se incluyen 26 textos de mitos, leyendas y fábulas, distribuidos en 3 partes. La primera, Dioses, Santos y Reyes. La segunda, Los Dos Caminos. Y la tercera, 4 relatos de animales. En la primera parte se encuentra Binigundasá, donde se observa la transposición de la cultura, entendido el término como metatexto reescrito explícita e implícitamente como trasfondo y primer plano en el acto de la creación literaria.
Enestrosa, en su condición de escritor mestizo bilingüe, traduce o transpone al idioma español y al lenguaje literario el mundo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, heredado de la tradición oral a través de leyendas y mitos registrados por Wilfrido Cruz y de los registros históricos de Francisco de Burgoa, ambas fuentes que el mismo autor revela. Sobre la calidad, lenguaje y registro literario encontrado en esta obra, el escritor guatemalteco Luis Cardosa de Aragón dice en el prefacio: es una lengua pulida, añejamente limada, que ha ido perdiendo lo superfluo, todas las aristas, al rodar de generación en generación hasta adquirir esta presencia limpia y sencilla, como la de un caracol que el mar aún dormido ha lavado sobre la arena de la playa. Para hablar de las características de la literatura postcolonial identificadas en Binigunda Sá, primero recordemos el concepto de mito, el cual es una narración fantástica que incluye seres sobrenaturales o personas con habilidades extraordinarias, caracterizada por eventos milagrosos y significados profundos. Forma parte de una mitología evolucionando con el tiempo y sin un autor específico. Los mitos son cruciales para las sociedades, ya que las definen y se transmiten mientras la cultura exista y a menudo apareciendo de forma híbrida, como en las leyendas. El mito base de Binigunda Sá es la historia de los orígenes de los Binigulasa, la leyenda más antigua de la tradición zapoteca sobre la creación y dispersión de este grupo étnico. Dice Enestrosa: Binigulasa, sin preocupaciones filológicas, denota solamente a un grupo de hombres que vivió hace mucho tiempo. Estos hombres fueron gentes feas, de gran estatura, algunas casi gigantes. No se sabe por conducto de quién, un dios desconocido quiso imponérseles y, habiéndole desobedecido, mandó destruirlos. Aparte de los monolitos y trastos de cocina que los ríos arrastran cuando la lluvia los hincha de furor, o que aparecen en las grandes excavaciones, nada más se sabe de ellos. Otro concepto es el de hibridación, el que, de acuerdo con Baba, se refiere al contacto entre colonizadores y colonizados, dando lugar a espacios de representación comunes que genéricamente se conocen como el tercer espacio. Entre los elementos de la hibridación está la diferencia, la subalternidad, la alteridad, la ambivalencia y el mimetismo. La hibridación puede ser cultural o lingüística. Una de las formas de hibridación lingüística implica la transposición de géneros de la tradición oral, como los proverbios, los relatos, las leyendas, las canciones, las poesías improvisadas, los mitos y las fábulas, a la tradición escrita en los patrones y formas de narrarla. Como texto híbrido, Binigunda Sá refleja la identidad bilingüe y mestiza de Enestrosa. La hibridación como alteridad se manifiesta al ser Binigunda Sá el espacio para dar a conocer y exaltar en la lengua colonial aspectos de la otra cultura, la zapoteca, en su cosmovisión, en su historia y en propiedades de su idioma. Ambivalencia y el mimetismo en las versiones de Binigunda Sá se manifiestan en cuanto a percibirse el pueblo zapoteca como alegre y orgulloso de saberse privilegiado o sin conflicto con otros pueblos del territorio prehispánico, y después en la colonia considerándose como nunca sometido. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce como un pueblo que se mimetiza en los espacios al fundar en conjunto nuevos pueblos y adoptar una nueva visión con las creencias religiosas de los españoles. En estos aunque lamenta la pérdida del idioma zapoteco, de la historia y los elementos de esta cultura originaria, elige el idioma español para escribir su obra. Otra de las características es polifonía y heteroglosia o intertextualidad. La polifonía se refiere a la multiplicidad de voces en la forma de citas y referencias a ideas de otros autores que pueden identificarse en un texto, incluye a la heteroglosia o intertextualidad. Este último término se debe a Kristeva, quien la considera una característica universal de la literatura, manifiesta también en la literatura postcolonial. Por intertextualidad se conoce a la inserción e interacción textual de un texto escrito con anterioridad con el texto que se elabora. Intertextualidad es, de acuerdo a Fernández Bueno, la presencia en la elaboración de un texto literario
de la estructura o la alusión del tema o elementos de un texto anterior llamado pretexto. En Estroza, antes de presentar el texto base o pretexto, anticipa al lector la estrategia para identificar las capas de significados, formas y otros elementos traídos al texto que se leerá, se decodificará e interpretará. En sus palabras, por flexible, la palabra biningulaza puede significar, según que avance o retroceda el acento, varias cosas. Y a cada significado puede corresponder perfectamente una leyenda distinta. Binigulaza, en su pronunciación binigulaza, significa los hombres que dispersó la música y la danza, y esto da el título a la obra en que se encuentra. El vínculo intertextual va del nivel de elementos del sistema lingüístico como la palabra binigulaza y sus subcomponentes, fonético, fonológicos, morfológicos, semánticos, hasta elementos del sistema semiótico como el género leyenda que se repite en distintas recreaciones del pretexto. La innovación de Nestroza es crear a partir del signo binigulaza y sus significados y significantes distintos textos que resignifican el pretexto que les da origen. Binigundasá es entonces un intertexto híbrido polisémico. Las citas y notas al pie en Binigundasá, otro indicio de intertextualidad, son referencias al texto histórico geográfica descripción de Bourgoin, y explicaciones sobre la pronunciación y forma de la palabra binigulaza y sus derivaciones semánticas, sin perder por ello la gran calidad de texto literario. El intertexto binigundasá, con sus 7 versiones, reflejan 3 momentos clave de la historia de los binigulazas: su origen y dispersión por choque o pugnas entre grupos zapotecas, su desaparición o muerte antes que sometimiento como resistencia a la llegada de los españoles, su mestizaje por aculturación o asimilación a partir de la colonia española. La intertextualidad en Binigundasá se identifica en la alusión directa o explícita a la leyenda más antigua sobre el origen de los zapotecas y su dispersión en las variaciones o recreaciones de esta que hablan del origen, la creación, los poderes, la dispersión y la celebración de los binigulazos. La última versión, en alusión a la leyenda, la de la dispersión, es una celebración para simbolizar con la unión del casamiento el fin e inicio de un nuevo ciclo. Binigundasá termina con la explicación de la tradición en el istmo en la ocasión de las bodas, donde se colecta dinero en una jícara. Después los invitados reunidos rompen un trasto para simbolizar el dolor que provoca la separación de la familia de los recién casados, quienes comienzan así un nuevo ciclo. Como conclusión, Binigundasá es un texto innovador para su tiempo por ser híbrido, intertextual y polisémico. Nestroza en Binigundasá corta la distancia temporal, cultural y lingüística que separa el pretexto del lector contemporáneo. Nestroza destaca y trata de mantener historia, tradiciones y cosmovisión de la cultura zapoteca de donde es originario. Desde su condición de autor bilingüe mestizo, poseedor de conocimientos de ambas culturas, escribiendo en el idioma español y haciendo uso de recursos que expresan la hibridación cultural que lo caracterizan. Binigundasá y el resto de los textos que componen Los hombres que dispersó la danza ponen a esta obra en el escenario de la literatura del mundo, de países que han vivido la experiencia colonial y donde idiomas como el inglés, el francés, portugués y el español sirven para configurar o reconfigurar la tradición expresiva y lingüística de las culturas en contacto por medio de la escritura. Por Los hombres que dispersó la danza, Andrés Nestroza se reconoce como un escritor representante de la llamada literatura del mundo, sobre la experiencia poscolonial latinoamericana, y es una obra que no debe dejar de leerse. Muchas gracias.